En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico en un día en el que tenemos que hacernos eco del 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Europea el 12 de junio de 1985. Un hito que trasciende la mera conmemoración histórica, que merece convertirse en un punto de profunda reflexión geopolítica, porque la integración de España en el proyecto europeo ha sido sin duda un factor transformador para el país. Lo sacó de un aislamiento de décadas, secular prácticamente, y de abrir las puertas a la libertad, al progreso, a la democracia, pero más allá de eso, a beneficios internos, bien es cierto, pero también a capacidad de proyección exterior. Hay que ver cómo esa adhesión supuso de forma recíproca también un beneficio para Europa, una capacidad de entender que juntos somos más fuertes y más capaces de ser actores globales. Para España, la pertenencia a la Unión ha significado una multiplicación exponencial de su influencia y una mejora sustancial en la defensa de sus intereses internacionales y nacionales. Antes el marco institucional era débil, el marco económico, ¿para qué contar? La capacidad con la moneda, que tenía que acudir siempre a la devaluación, con los consiguientes sufrimientos tremendos. Al unirnos como bloque a la Unión Europea se ganó peso en las negociaciones comerciales, voz en los foros internacionales y plataforma de valores e intereses. La fuerza de la Unión de los Estados, con un mercado interior sin fronteras, con una moneda común, ha permitido a España defenderse mucho mejor de lo que hubiera hecho sola de crisis económicas como la burbuja inmobiliaria de 2008 o hacer frente a desafíos globales como la pandemia. Sabemos también la existencia de Schengen y su capacidad para cambiar las realidades sociodemográficas de las naciones. Fortalece en lazos culturales, profesionales, proyecta apertura y dinamismo, y también la influencia de España en asuntos clave, desde la agricultura y la pesca hasta la política exterior común, se ve amplificada al actuar dentro de ese paraguas de Bruselas. España, con su tamaño, es el cuarto país más poblado de la Unión Europea, pero también la cuarta economía, que por cierto ha multiplicado por 10 su PIB desde la adhesión, ha aportado una vitalidad, una dimensión estratégica significativa a la Unión. De hecho, no hay más que ver la importante ubicación geográfica que tiene España con esa fachada atlántica, a la que se une, como no, el vecino ibérico, Portugal, también de celebración en estos días, con también la proximidad a África, puente crucial de la Unión Europea hacia el sur global y hacia el control también, cuestión relevante, candente y siempre llena de fricciones, de control de flujos migratorios. Hemos visto cómo la pesca, el sector primario, el turístico han sido aportaciones importantes de España al conjunto de la Unión Europea, que ha aportado en ámbitos como la seguridad alimentaria, energética, proyección económica global, pero también hemos salido beneficiados de todas esas capacidades de proyección internacional y negociadores. El deseo, por otro lado, en una retrospectiva después de 40 años de más Europa, que existe entre la ciudadanía española, especialmente en áreas como la política exterior o la defensa. En este caso, prácticamente 2 de cada 3 españoles desean que se ahonde en esa construcción europea. Tiene que coexistir, sin embargo, con la creencia mayoritaria, que está ahí, sobre la mesa, de que la última palabra, la toma de decisiones importantes, tiene que recaer siempre en los gobiernos de los países miembros. Esto, por un lado, es respetable. Las opiniones de los ciudadanos europeos han de ser tenidas en cuenta porque son las que construyen ese proyecto conjunto, pero evidentemente ralentiza la capacidad de la Unión para actuar con agilidad, con contundencia, en un escenario especialmente complicado y global de ahora mismo, donde potencias como China, Rusia o Estados Unidos se mueven con mucha mayor rapidez y con una visión estratégica mucho más clara, mucho más unificada. Sabemos que los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea son un verdadero dolor de cabeza, muy complejos, supuestos que se consigan mayorías no valen, tiene que haber consensos. Esto evidentemente tiene que ser modificado a futuro si queremos tener la capacidad, la cintura para actuar de forma global. Si no, nos vamos a convertir al final en un club nominal que no va a tener capacidad de actuación en el nuevo orden mundial, que si por algo se caracteriza es por la rapidez con la que pasan las cosas.
es un tabú, pero va a haber que dejar de lado los consensos y apostar por las mayorías, porque si no, el Club Europeo va a ser, como digo, nada más y nada menos que una cuestión nominal, más que un eje verdaderamente capaz de actuar por sí mismo como influencia y como una potencia verdaderamente relevante. Hay desafíos inmensos. Necesitamos una política exterior realmente común, una defensa más cohesionada, una capacidad de gestionar las crisis económicas. Tenemos una moneda única, pero no tenemos una política fiscal común. La política monetaria sí está unificada, la fiscal no. Llevan los responsables de nuestro Banco Central clamando por ello desde hace años. Mientras no lo consigamos, no seguiremos construyendo ese proyecto único. La receta para contrarrestar la irrelevancia de Europa a futuro no es más que más Europa, más unión y más capacidades para terminar con éxito este constructo político que lleva décadas sobre la mesa avanzando, pero lamentablemente de forma mucho más lenta de lo que sería deseable. Solo una Unión Europea más unida y con mayor capacidad de acción podrá defender sus intereses, sus valores en un mundo multipolar donde la influencia individual de sus Estados miembros, por importantes que sean, es cada vez más limitada. Alemania, tercera economía del mundo, está a punto de ser superada en PIB por California, en pocos años por la India, y así seguiremos sumiéndonos en la irrelevancia si no actuamos juntos. Las lecciones de estos 40 años sugieren que la integración, a pesar de sus procesos lentos, farragosos, incluso de sus tropiezos, ha sido el camino para la prosperidad y la influencia de la Europa de 2025. Por eso el futuro de España y también el de Europa están inextricablemente unidos y ligados a una Unión Europea más profunda, más eficaz y sobre todo más unida. Tal y como señalamos siempre, ahora vamos a una pequeña parada. A la vuelta, tiempo de noticias de ámbito geopolítico. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Sintonizan Radio Intereconomía. Los chicos del coro El Musical llega a su recta final. Se despiden de Madrid. Última función, 29 de junio en el Teatro La Latina. Después de emocionar a miles de personas, esta historia inolvidable se despide de la capital. No te pierdas una experiencia única y conmovedora. Entradas en loschicosdelcoroelmusical.es o en el Teatro La Latina. Últimos días en cartel.
Vamos con esa información internacional más relevante. Primero, en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel podría lanzar en las próximas horas una operación en Irán. Según publica la CBS, funcionarios estadounidenses tendrían información de que Israel estaría listo para llevar a cabo esa operación, lo que ha motivado la evacuación por parte de Washington del personal diplomático de Irak y de familias militares de varias bases en la región. Todo esto en vísperas de que Estados Unidos e Irán vuelvan a negociar este domingo sobre el acuerdo nuclear. Donald Trump reconoce no ser muy optimista. No lo sé, yo lo pensaba y estoy cada vez menos confiado en ello. Parece que se están retrasando y creo que es una pena, pero yo tengo menos confianza ahora de la que hubiera tenido hace un par de meses. Algo les ha pasado, pero tengo mucha menos confianza en que se llegue a un acuerdo. Entre tanto, continúan los tiroteos de las tropas israelíes en los puntos de reparto de alimento en Gaza. Tiroteos y bombardeos que han causado en las últimas horas al menos 10 fallecidos y más de un centenar de heridos. El total de fallecidos en Gaza por ataques israelíes desde el inicio de la ofensiva se eleva ya a 55.000 según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, mientras que las negociaciones de un alto el fuego permanecen sin avances relevantes. Entre tanto, y en Nueva York, la Asamblea General de la ONU vota una resolución presentada por España en solidaridad con el pueblo palestino para exigir a Israel rendición de cuentas por su conducta durante la guerra en Gaza. Javier Milei concluye hoy su visita a Israel. El presidente argentino concluye una visita oficial de 3 días con un acto en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con quien se reunió el martes y al que manifestó el apoyo incondicional de su país. Se extienden las protestas en Los Ángeles a otras ciudades estadounidenses. Ciudades como Texas, donde las autoridades republicanas aliadas del gobierno han ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para contener las protestas, repitiendo la estrategia aplicada por Trump en California. Entre tanto, y en Los Ángeles, un tribunal federal celebra una audiencia clave sobre el despliegue de tropas federales, mientras la ciudad continúa con manifestaciones dispersas contra las redadas migratorias y la presencia militar en las calles. Ucrania y Rusia ultiman los detalles para un nuevo canje de prisioneros. Canje en el marco del acuerdo para intercambiar a todos los cautivos heridos y menores de 25 años de ambos bandos alcanzado en las negociaciones de Estambul. Mientras, y en Roma, el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, preside la reunión ministerial Weimar Plus dedicada a Ucrania y la seguridad europea, con la presencia de ministros de Exteriores de Ucrania, Alemania, Polonia, España, Francia y el Reino Unido, así como de las instituciones de la Unión Europea y de la OTAN. Londres defiende su acuerdo con Bruselas y Madrid sobre Gibraltar. Lo hace a pesar de los ataques procedentes de algunos sectores de la oposición de derechas en Reino Unido. El acuerdo permitirá a Gibraltar entrar en la zona Schengen, suprimirá la verja y la policía española controlará las llegadas a la colonia británica. El Peñón se compromete a una convergencia fiscal con la Unión Europea y deberá cobrar impuestos al tabaco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite hoy su dictamen preliminar sobre la multa de Bruselas a Google. Multa de más de 4.000 millones de euros por abuso de posición dominante con Android. La Comisión acusa a la multinacional estadounidense de restringir la competencia a través de su sistema operativo. La decisión de la justicia europea se va a conocer en pleno pulso comercial entre Europa y Estados Unidos. Portugal y España celebran el 40º aniversario de su adhesión a la Unión Europea. El 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. La actual Unión Europea se ponía fin de este modo a décadas de aislamiento continental por parte de los socios comunitarios, que siempre impusieron como línea roja el requisito de que España fuera una democracia consolidada para convertirse en miembro de pleno derecho. China y Estados Unidos monitorean el avance de sus negociaciones arancelarias. Lo hacen mientras el último de sus pactos, el preliminar alcanzado con Pekín, está aún pendiente de ser aprobado por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, lo que se espera para los próximos días, sin que por ahora se conozcan los detalles concretos. La prensa china se ha mostrado prudentemente optimista tras el acuerdo comercial alcanzado la víspera en Londres. China aún no ha confirmado si el acuerdo incluye, tal y como anunció Donald Trump, la imposición de aranceles del 55% sobre China, que a su vez mantendrá un 10% de gravámenes a Estados Unidos. Y un avión con 242 pasajeros con destino a Londres se estrella durante el despegue en una ciudad de India. Desde la compañía Air India explican que por el momento se están determinando los detalles de todo lo ocurrido y que darán información lo antes posible según se vayan conociendo nuevos datos. El aparato es un Boeing 7878 Dreamliner. La señal de radar se perdió justo al despegar, en concreto menos de un minuto, cuando el avión se encontraba a unos 190 metros de altura.
Hemos puesto las bases para conocer toda la información más relevante, pero ahora profundizamos en ellas, Blanca. La posibilidad de que Israel ataque a Irán es alta, pero no inmediata, aunque según informaciones de CBS News, Israel está completamente lista para atacar instalaciones nucleares en Irán. Rubén Gil. La tensión en Oriente Próximo sube en medio de informaciones que apuntan a un ataque inminente de Israel a Irán. Entre los objetivos israelíes está la planta Fordow, que produce uranio enriquecido cercano a grado militar. Israel ha garantizado a Estados Unidos que no lanzará el ataque mientras continúen las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. Por el momento, la administración Trump ha retirado parte de su personal diplomático en la región, especialmente en Bagdad, ante el temor de que Irán responda al ataque atacando por su parte instalaciones estadounidenses en Irak. La tensión ha subido en las últimas horas después de que informes recientes apunten a que Irán ha aumentado su producción de uranio enriquecido al 60%, muy cerca del nivel necesario, que es el 90%, para fabricar armas nucleares. Israel considera esto una línea roja y teme que Teherán esté a semanas o meses de obtener capacidad nuclear militar. Desde la perspectiva israelí, un Irán con armas nucleares representa una amenaza existencial. Israel asegura que no puede esperar a ser atacado. Históricamente ha actuado de forma preventiva. En 1981 bombardeó el reactor nuclear de Osirak en Irak y en 2007 atacó un reactor en Siria. Netanyahu y líderes militares han asegurado que Israel se reserva el derecho a actuar solo si el mundo no impide que Irán obtenga armas nucleares. Pero además, dicen desde Israel, Irán financia y arma a grupos como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y milicias chiitas en Siria e Irak. Estos grupos han lanzado misiles de cohetes contra Israel en el pasado y se teme que una Irán nuclear refuerce aún más estos frentes. Israel asegura que no atacará a Irán mientras estén abiertas las conversaciones entre Washington y Teherán. De hacerlo sería devastador si Israel lanza un ataque contra Irán antes o durante las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Irán suspendería de inmediato las conversaciones con Estados Unidos, a quien podría acusar además de complicidad, incluso si, como parece ser, Washington no participa directamente en el ataque. Además, se cerraría la vía diplomática en un momento crítico en que aún existen canales para frenar la escalada nuclear. El ataque israelí podría además radicalizar las posturas y llevar a Teherán a salir del Tratado de No Proliferación Nuclear y a declarar que ya no limitará su programa atómico. Si finalmente Israel decide no atacar Irán, las conversaciones de este próximo domingo en Mascate podrían presentar una última oportunidad diplomática. Israel ya ha dicho que esperará el resultado de esa reunión antes de actuar. Si fracasa, el riesgo de ataque aumentaría en los días inmediatamente posteriores. Gemma González. La del domingo es la sexta ronda de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Mascate, en Omán. Estas conversaciones se centran en el programa nuclear iraní y buscan alcanzar un acuerdo que limite sus actividades nucleares a cambio de un alivio en las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Por Estados Unidos acudirá su enviado especial a la zona, Steve Witkoff, mientras que por Irán lo hará su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. Omán será el mediador y el que ha facilitado la comunicación entre ambas partes. Sobre la mesa de negociaciones, varios asuntos. Irán ha propuesto reducir temporalmente su enriquecimiento de uranio al 3,67%, a cambio de acceso a activos financieros congelados y autorización para exportar petróleo. Irán estaría dispuesto además a permitir inspecciones más estrictas por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, incluyendo la implementación del protocolo adicional, que permite inspecciones sorpresivas en sitios no declarados. Teherán ha propuesto desarmar y congelar las actividades de grupos como Hamas, los hutíes, Hezbollah y las milicias Had al-Shabi a cambio de un fin de la máxima presión por parte de Estados Unidos. Washington, por su parte, podría levantar sanciones económicas tanto primarias como secundarias si Irán cumple con las condiciones mencionadas. Por cierto, que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la Agencia Nuclear de Naciones Unidas, ha aprobado este jueves una resolución en la que declara formalmente que Irán viola sus compromisos de no proliferación nuclear por primera vez en casi 20 años. Teherán, por su parte, ha anunciado represalias sin precedentes que incluyen la apertura de una nueva planta de enriquecimiento de uranio y el fortalecimiento de la capacidad de otra planta, según ha informado
la televisión estatal iraní. Y después de 5 años de negociaciones entre el Reino Unido y España, Gibraltar ha entrado en el espacio Schengen, lo que eliminará la barrera física entre ambas soberanías. Pablo Llanone. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha destacado que algunos de los principales efectos de este tratado serán la libre circulación de bienes y personas y la participación de España en los controles de aeropuertos y puertos. Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Gibraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas. La libre circulación de mercancías queda también asegurada. La presencia de España en los controles se trataba de uno de los puntos más críticos que ha impedido alcanzar un acuerdo en más de 15 reuniones diplomáticas. La cesión de Londres en este aspecto coincide con la victoria del Partido Laborista en verano de 2024 y la mayor colaboración de Reino Unido en materia de seguridad y defensa con la Unión Europea. Esto último también se ha dejado ver en el tratado, ya que se adoptará el modelo Eurostar en el aeropuerto y puerto del enclave de Gibraltar, con controles fronterizos reforzados y compartidos entre Reino Unido, España y Frontex. A tales efectos, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, que ha actuado como intermediario en las reuniones, ha subrayado que se abre un nuevo capítulo en la relación de Bruselas y Londres. Estos acuerdos benefician a todos y aportarán seguridad jurídica y confianza a las personas y empresas de toda la región. Aproximadamente 15.000 personas cruzan diariamente entre Gibraltar y España. Este acuerdo también refleja claramente un enfoque estratégico y de cooperación destinado a fortalecer nuestras relaciones en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. E incluso diría que consolida un nuevo capítulo en nuestra relación. El tratado no afectará ni a la soberanía ni a la operatividad militar británica en Gibraltar, que seguirá siendo una base naval fundamental para Reino Unido, junto a las otras 4 en las que también tiene soberanía. Un tema, el de defensa, que desde luego Londres no pasa por alto. Reino Unido ha anunciado que aumentará el gasto militar al 2,7% del PIB para 2027, mientras la economía del país se contrae un 0,3% en abril. Pablo. En medio de esta negativa coyuntura, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, ha advertido de que el gasto en defensa, igual que el crecimiento interno del país, son una prioridad. Por eso ayer en la revisión del gasto nos centramos, yo me centré en las prioridades del pueblo británico, invirtiendo en la seguridad de nuestro país, en nuestra sanidad y también en el crecimiento de la economía, porque necesitamos salir de este ciclo de bajo crecimiento en el que hemos estado en los últimos años. Y por eso destinamos inversiones a la energía y el transporte, viviendas asequibles, para revertir el desempeño de nuestra economía, y tomé las decisiones para hacerlo ayer invirtiendo en las prioridades del pueblo británico. Desde el ala conservadora de la Cámara Británica, sin embargo, se cuestionan las fuentes de financiación de dichas prioridades. The Right Honourable Lady made trumpet extra spending today. Mel Street, considerado el canciller de finanzas en la sombra, ha acusado a Reeves de destrozar la economía y de tener que recurrir a la subida de impuestos, algo que ya hizo en noviembre y que tendrá que volver a hacer, dice Street, en otoño. De momento, Reeves no ha descartado esta medida, quizá ante el cierre de abril, situación que no se lo pone fácil a la ministra para justificar el objetivo del 2,7% del PIB en defensa. Por lo pronto, ha dejado constancia de que será posible gracias a la reducción de inversiones extranjeras en programas de ayuda que benefician a países como Siria, Yemen o Afganistán, siguiendo un modelo que recuerda ineludiblemente a la política de America First de Donald Trump. Y nos vamos precisamente hasta Estados Unidos. En medio de la expansión de las protestas contra la política migratoria, 19 ciudades, el Estado republicano de Texas ha aprobado emplear también a la Guardia Nacional, un instrumento militar limitado a situaciones de extrema urgencia que para muchos no se corresponde a la realidad que se está viviendo. Pablo. Tras enviar 4.000 guardias nacionales y 700 marines a Los Ángeles sin el permiso del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, Donald Trump fue demandado por el propio Newsom, quien lo ha criticado por aprovechar la ocasión para aumentar su poder y control de manera inconstitucional. Ahora, sin embargo, en Texas ha sido el propio gobernador de corte republicana quien ha pedido la presencia de la Guardia Nacional ante la llegada de las protestas contra la política migratoria y la respuesta militar de Trump para sofocar las manifestaciones en Los Ángeles. First of all, we want to make sure that what has happened in California
El gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura que lo que ha ocurrido en California no puede volver a ocurrir en Texas. Asegura que su estado es un estado de ley y orden y que utilizarán todas las herramientas a su alcance para garantizar el orden en todo el estado, lo que incluye el despliegue de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, así como de la Guardia Nacional de Texas, en lugares estratégicos donde puedan brindar la respuesta más contundente cuando sea necesario. De momento, ha sido el único estado que de manera voluntaria ha solicitado la criticada presencia de guardias nacionales. En otros casos, dado que las manifestaciones se han extendido hasta al menos 19 estados, se podría imponer el envío de efectivos militares. Así lo ha asegurado el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Para el político republicano hay que anticiparse al problema. Al fin y al cabo, dice, en California la orden de enviar a 2.000 guardias nacionales fue seguida de la orden adicional de enviar a otros 2.000. A tales efectos, si en otros lugares se producen disturbios donde los agentes del orden se ven amenazados, tendrán la capacidad, dice Hegseth, de aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional. De momento, en la ciudad de Nueva York ya se han reportado cerca de 86 arrestos y en San Francisco 148. Entre tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha asegurado que Trump no permitirá que Estados Unidos se convierta en un país donde se queman banderas y se pintan lemas antiamericanos en los edificios. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos, como hacemos esta hora habitualmente, a mostrarles de qué manera una misma información geopolítica tiene en su presentación distintos sesgos en función del país del que provenga el medio en cuestión o de la orientación política de cada uno de esos medios. Una labor que desarrolla para nosotros cada día Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con The South China Morning Post porque mira hacia conversaciones fronterizas que se están desarrollando entre Tailandia y Camboya. Advierte de que existe un déficit de confianza entre ambos países después de que el 28 de mayo tropas tailandesas y camboyanas participasen en una breve escaramuza en una provincia tailandesa. Tras este altercado, Camboya está tratando de llevar el conflicto a foros o mecanismos internacionales, buscando de esta forma apoyo o una resolución externa, algo que Tailandia rechaza, ya que prefiere mantener la disputa en el ámbito bilateral. El desacuerdo entre ambos países podría preocupar a China, dadas las relaciones comerciales que existen dentro de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, la ASEAN. Y mientras Global Times dice que el Ministerio de Defensa de Japón es criticado por rastrear a un buque naval chino mientras se queja de que los aviones son seguidos de cerca. Y es que el ejército nipón interceptó el fin de semana a 2 portaaviones chinos mar adentro. En medio de este ejercicio militar, Japón denunció un encuentro cercano anormal entre el portaaviones chino Sangdong y un avión de patrulla japonés sobre el Océano Pacífico. Previamente, el Ministerio de Defensa chino había advertido que dicha vigilancia y seguimiento podría provocar accidentes. En Reino Unido, la ministra de Hacienda anuncia objetivos económicos en medio de la contracción de sus cuentas en abril. The Guardian dice que la revisión de Rachel Reeves muestra los planes del Partido Laborista para enfrentarse a la derecha por el cero neto. La progresista destinará miles de millones de libras a la economía verde. Una manera, dice el rotativo, de que el Partido Laborista se diferencie de los conservadores y los reformistas. ¿Y cómo ven esta noticia desde Francia? Pues Le Monde enfatiza en que el gobierno laborista prioriza ámbitos como la defensa y la atención médica. Entre las principales áreas de gasto presupuestario hasta 2029 se incluyen inversiones por un total de 110.000 millones de libras para financiar una nueva planta de energía nuclear y mejoras en las conexiones ferroviarias. Nos vamos hasta la polémica nuclear en torno a Irán. Al Jazeera nos cuenta que la Junta de Vigilancia Nuclear de Naciones Unidas considera que Irán no cumple con sus obligaciones. Irán promete construir una nueva planta de enriquecimiento y modernizar la centrífuga nuclear en Fordow tras la censura del OIEA. Y en medio de esas tensiones entre Irán y Estados Unidos por las negociaciones en materia nuclear, desde las Islas Británicas, The Guardian dice que Estados Unidos ordena la salida de Irak del personal no esencial de su embajada. Washington ha pedido estas retiradas en cumplimiento de su compromiso de mantener la seguridad de los estadounidenses tanto dentro como fuera del país. La embajada ya contaba con personal limitado y la orden, dice el rotativo, no afectará a un gran número de empleados. También el medio israelí Haaretz nos cuenta que después de Nigeria,
peculiar, Israel tiene la mayor proporción de partidarios de Donald Trump en todo el mundo. Israel es uno de los pocos países donde la mayoría de la población confía en el presidente estadounidense Donald Trump, según ha mostrado un informe publicado el miércoles por el Pew Research Institute. Terminamos dando voz a un medio ruso porque RT, Russia Today, informa de que el Ministerio de Defensa de Alemania, el ministro, el titular, Boris Pistorius, ha llegado a la capital de Ucrania, a Kiev, en una visita no anunciada. El alto cargo alemán planea abordar durante esta visita la situación en Ucrania y la ayuda militar adicional para el régimen de Kiev, dice Russia Today. De esta manera, prosigue Pistorius, Ucrania podrá llegar a una posición en la que Rusia esté dispuesta a entablar negociaciones serias. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Disfrute del Viaje del Arte, el curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid entre los días 1 y 3 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org, con la colaboración de la Fundación ACS. Motores a tope, velocidad al límite. Llega Fórmula 1, la película, el 27 de junio a Cine Yelmo. Vívela con toda la adrenalina en Cine Yelmo. Pantalla gigante, sonido brutal. Entradas ya a la venta en la app o en yelmocines.es. Recuerda, Fórmula 1, la película. Estreno 27 de junio en Cine Yelmo. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que China no da puntada sin hilo, que su apuesta es de muy largo plazo y que mira más allá de sus fronteras. Uno de sus escenarios preferidos de actuación es África, sin duda. El gobierno de Xi Jinping anunciaba 50.700 millones de dólares en 3 años para líneas de crédito para inversiones en ese continente y, de hecho, China es el principal socio comercial de África desde hace 15 años ininterrumpidamente. Solo en el 23 el intercambio bilateral alcanzó 282.000 millones de dólares. Vamos a ahondar en intentar entender toda esta apuesta. Lo hacemos con Javier Gil Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Javier, para empezar, descríbenos la situación actual, en tu opinión, de esa influencia geoestratégica en China, considerando que en el 23, 52 de los 54 países de África comerciaban más con China que con Estados Unidos. Pues lo has dicho tú muy bien. Lo que ha habido es un sorpaso a las potencias occidentales en África, tanto a lo que es Unión Europea como a Estados Unidos. Pero antes, para explicar qué pasa en el 2023 y en lo que puede venir en los años venideros, hay que explicar que China lleva al menos ya 6 décadas dentro del continente africano. La llegada de China a África es ya en los 60, en los 50 y en los 60, en la época maoísta, en la época más revolucionaria de Mao Zedong. Y China llega a África básicamente buscando apoyo político para competir con Taiwán a nivel internacional. Poco a poco ese apoyo político lo fue consiguiendo, y de hecho de eso se propicia que en el año 71 conseguiría expulsar a la República de China, actual Taiwán, ¿no?, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la República Popular, la China comunista, le sustituyera. Si no hubiera tenido el voto de todos los países africanos, o gran parte de ellos, eso no se hubiera producido, ¿no? Por lo tanto, hay una apuesta política de China por África ya en los años 50-60, que se empezó a traducir también por los primeros proyectos de cooperación económica. De hecho, yo siempre digo a mis alumnos que en los años 50-60 se empezó a hacer el Tazara, ¿no?, que es el ferrocarril que unía Tanzania y Zambia, ¿no?, de aquellos vientos pues a todo lo que hemos visto años después, ¿no? Por lo tanto, hay una apuesta política, y ahora lo que hay es una apuesta estrictamente pues económica, ¿no?, que se complementa con esta política, ¿no? Por lo tanto, ese binomio ahora mismo es de hierro. Uh-huh. Javier, parece que el modelo chino de cooperación quiere huir de la tradición occidental en lo colonial, ¿no? Insisten mucho en no intervención, respeto mutuo, pero yo te pregunto, ¿es real, es retórica, se lo compran el discurso los países africanos? Bueno, yo te diría que tiene parte de retórica, eso es cierto, pero tampoco nadie se va a engañar que cuando un país tan gigante, tan mega, ¿no? Yo siempre digo que China es un país, un super mega país, ¿no? Está colaborando o bien intercambiando bienes comerciales o bien algún tipo de apoyo diplomático con países tan pequeños como puede ser Gabón o como puede ser simplemente la República de Guinea Ecuatorial, ¿no?, con el que tiene un gran apoyo, pues obviamente algún tipo de dependencia se crea por un lado, y eso de no intervención, bueno, eso también hay que dejarlo en entrever. Lo que sí es cierto es que a nivel de las élites políticas africanas que están liderando pues los países en África, hablo tanto de regímenes dictatoriales como regímenes, digamos, democráticos, o donde por lo menos hay una democracia, digamos, simbólica, esas élites, digamos, sí se sienten de alguna manera cómodas, ¿no?, con la llegada del poder chino. ¿Por qué? Porque para ellos ha sido muy cómodo. Es cierto que la ayuda al desarrollo y la inversión de China no está acordada a, digamos, mejorar la calidad democrática o el respeto a derechos humanos, que era otro que dentro de Europa y de Estados Unidos, pues para nosotros era esencial y sigue siendo esencial. Ellos no han exigido eso, y por tanto para muchos países de África, bueno, pues ha sido muy cómodo poder negociar con ellos, poder gestionar inversiones con ellos o simplemente poder facilitar la cooperación del desarrollo, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto yo creo que sí que ha sido, ¿no?, un win solution, ¿no? Y luego basta señalar los intercambios comerciales, ¿no? Los intercambios comerciales entre China y África han ido más básicamente porque las dos regiones se han complementado. China tiene una necesidad dantesca de recursos minerales, de recursos energéticos, de alimentos, y África los tenía abundantes y los ha exportado masivamente a China, ¿no? Y por el lado de China, pues se ha establecido, ¿no?, como un gran país constructor de infraestructuras. Yo mismo, cuando estuve en Kenia hace unos años, el tren que comunica Nairobi y Mombasa, digamos un Madrid-Valencia, ese tren fue construido por los chinos, en la tecnología china, las vías de tren han sido, digamos, establecidas de nuevo por los chinos, incluso el personal era chino, ¿no? Con lo cual, esa gran obra pública en toda África, que es masiva y es por muchos países, y que va de líneas de ferrocarril, habla de presas para generación eléctrica, hospitales, estadios de fútbol, pues ha sido muy beneficiosa para los países africanos, y no hay que engañarse, ¿no? Y dicho eso, también, no quiero acabar, ha habido una gran exportación de productos chinos a África, que ha permitido pues el acceso de televisiones, radios, coches, ¿no?, a gente que antes pues era imposible comprar, ¿no? Yo creo que ese aspecto también ha sido positivo.
También te voy a cuestionar, te voy a inquirir en otra cuestión que sale mucho. La diplomacia de la trampa de la deuda, ¿no? Es una crítica recurrente hacia la política china en África. Pero claro, volvemos a lo mismo. No sé si tenemos un sesgo de estar en Occidente, ¿no? Porque hay quien dice que esto es simplemente una narrativa occidental espuria, que lo que quiere es criticar porque lo están haciendo mejor los chinos. Es real la trampa de la deuda, siendo acreedores, construyéndoles las infraestructuras cuando no las puedan pagar, como ha sucedido en Zambia. ¿Qué va a pasar? Pues eso es la buena pregunta, ¿no? Pero te tienes que poner en la mano del que pone el dinero, ¿no? De alguna manera, el que cede el dinero para hacer obra pública a costes bajos, o el que da o en este caso China, ¿no? Que hace inversiones o hace cooperación al desarrollo bien con créditos blandos, en algunos casos no, a coste cero, obviamente de alguna manera tiene que asegurarse un retorno, ¿no? Se han dado casos, como has dicho bien, de que los países no han podido pagar y se ha optado al día de hoy por 3 opciones. Una es por alargar los plazos de devolución de lo prestado, que es una vía que, bueno, es una reestructuración del libro. Punto 2 ha sido la trampa de la deuda, es de países que no han podido y al final han perdido, digamos, pues control de ciertos recursos durante un periodo largo de años, que eso es cierto y existe. Y la tercera solución es básicamente, se ha optado a veces por un intercambio del trueque, ¿no? Es decir, bueno, pues aumentar, digamos, la devolución pagado en especie, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es una situación vis a vis, pero es una relación muy asimétrica, pero es cierto que esa situación se puede dar, ¿no? Pero obviamente yo también entiendo a China que tiene que de alguna manera asegurarse que la inversión o el dinero que está poniendo de alguna manera tenga algún tipo de retorno, ya sea bien comercial, bien sea de apoyo político-diplomático o bien sea ya simplemente un apoyo o un intercambio en materias primas. Javier, sabemos que, al menos nominalmente, China no tiene ningún interés fuera de sus fronteras, fuera de lo que ellos consideran sus fronteras, territorial. Eso, insisten, no quieren hacer colonias, pero sí que es cierto que tienen esa base en Djibouti, que es verdaderamente interesante, ¿no? Porque no es habitual, no es el caso de Estados Unidos, que tiene sembrado el mundo de bases propias. ¿Esto qué supone? ¿Qué influencia y al final qué relación hay con su apuesta por África? Bueno, la capacidad de Djibouti es interesante, pero recuerda que en Djibouti hay más países, más allá de China, que también tienen una base puesta, ¿no? Yo creo que Djibouti ha jugado mucho con eso, ¿no? Con esa posición geopolítica para saber acercarse a muchos países. Pero el caso de Djibouti sí que es especial, sobre todo porque China nunca había tenido bases fuera. Se supone, obviamente entiendo, no, esta es la primera. Hay dudas de que si China tiene algún tipo de base o presencia física en Myanmar en la actualidad. Hay dudas también de que si en un futuro se va a abrir algún tipo de base naval en Camboya. Pero lo cierto es que al día de hoy no, pues únicamente tenemos la base en Djibouti. Es una base que da apoyo a sus barcos, una base que da, digamos, también impone presencia geopolítica china. Y yo creo que sí que simbolizó de alguna manera, ¿no?, una apuesta clara, ¿no?, por China, por el continente africano y luego por una región marítima que, no nos vamos a engañar, es clave para mover recursos, por recursos de carácter energético y también materias primas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que viene a mostrar un poquito, ¿no?, una China, bueno, obviamente que tiene una mayor presencia en el mundo y una China que ha venido para quedarse. Para terminar, Javier, te pido una reflexión en la que tengas en cuenta, con esa presencia y esa apuesta de largo plazo que tú nos hablas de décadas, pero ahora consolidada ya en todos los ámbitos, también en lo económico, controlando, o por lo menos siendo mayoritaria, ¿qué papel pueden jugar Estados Unidos y la Unión Europea si han perdido el tren ya para siempre, o qué deberían hacer? ¿Y cómo se relaciona todo esto con el futuro, a su vez, de los países africanos, que sabemos que demográficamente durante los próximos 100 años, a 2100, a 2150, van a crecer demográficamente una barbaridad y se supone que con una población tan joven quizá podrían evolucionar hacia sociedades más estables de lo que han tenido hasta ahora, y ahí, claro, el papel de quién esté o quién no esté puede que sea clave. Pues sí, la pregunta, mira, yo siempre digo, ¿no?, obviamente todos los escenarios geopolíticos son importantes, ¿no? Pero si hay uno que va a cambiar mucho en este presente siglo XXI, que yo voy a ver solo unos cuantos años, este va a ser el africano. Hay un dato que a mí me aterra, no te voy a engañar. Es el dato, ¿no?, de que siempre digo, ¿no?, cuál va a ser el país más poblado del mundo a final de este siglo. Sabemos que va a ser la India, más o menos, ¿no?, que va a tener 2.000 millones de personas al final de este siglo. Más o menos, pero es que el segundo va a ser Nigeria, que se va a ir a unos 800, ¿no? Va a superar a China. Entonces, estamos hablando de que va a haber en África una explosión demográfica. Hay países como Somalia que cada 10 años multiplican por 2 su población. Es decir, yo creo que hay grandes, digamos, retos que ahora mismo ni los controlamos. Uno es el reto demográfico, uno es el reto de materias primas. Vamos a ser capaces de producir suficiente materias primas para alimentar a toda esta población que viene de África.
que está en África, cómo van a ser esos flujos migratorios en el futuro, cuáles van a ser esas relaciones de esa gran África que viene, que también está creando tecnología poco a poco, que tiene materias minerales, ¿no? ¿A quién se los va a vender, ¿no? Entonces yo creo que aquí en la Unión Europea y Estados Unidos no han perdido el tren, es decir, no están fuera de la batalla, pero es cierto que han perdido preponderancia. Seguimos teniendo una importancia, pero es más relativa que obviamente pues hace 40 o 50 años. Yo creo que toca mirar al sur, toca mirar de frente a lo que está ocurriendo en el sur y toca competir con China. Ellos tienen sus armas, nosotros tenemos las nuestras, pero obviamente algo tenemos que hacer porque no puede ser que el continente africano pues haya pasado a ser, ¿no?, pues un área, digamos, de una mayor influencia china, de una mayor influencia rusa, incluso de una mayor influencia turca por regiones, ¿no? Por tanto, yo creo que el campo está abierto, no hay que ser negativo, pero tenemos que volver nuestra mirada ahí. Javier Gil Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Un placer aprender contigo de esa apuesta china en África. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo a vosotros, como siempre. Un saludo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La proliferación de vehículos tripulados de forma remota, lo que conocemos popularmente como drones, constituye, según el Departamento de Seguridad Nacional, una amenaza creciente, tanto desde el punto de vista civil como militar. Y eso por sí mismo ya merecería una reflexión, pero es que además tenemos en marcha conflictos bélicos, incluso en suelo europeo, como el de Ucrania, donde los drones están suponiendo claramente un cambio de paradigma a la hora de entender la guerra moderna. Y es por eso que hablamos ya con Miguel Tejero, que es director de innovación de TRC. Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, Miguel, para dar contexto y para que entiendan los espectadores por qué hablamos contigo de este asunto, explícanos qué hace, a qué se dedica TRC. Bueno, TRC es una empresa con dilatada experiencia en el entorno militar y sanitario en España, con más de 35 años de historia. Y actualmente, y sobre todo para lo que nos ocupa hoy, en el área de innovación desarrollamos sobre todo equipos de contramedidas para ataques con drones. Uh-huh. Y trabajamos tanto pues con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dotarle de este tipo de soluciones, donde tenemos producto propio no solamente para la parte de contramedidas, sino también para el desarrollo de herramientas de mando y control, donde también integramos productos de terceros si es necesario. Vosotros tenéis, de hecho, Cervus, por ejemplo, seguro que más cosas que no conoceré, pero explícanos cuáles son los principales sistemas de neutralización de drones que hay disponibles actualmente. Bueno, a día de hoy, la neutralización de los drones pasa por una primera fase que es la detección. Si no se detectan es imposible neutralizarlos y hacer una burbuja de contención, por así decirlo. Nosotros utilizamos un sistema de detección que lo que hace es correlar múltiples tecnologías que desarrollamos nosotros, tecnologías que desarrollan terceros, y luego la inhibición se hace por mecanismos dispares. La más habitual es por el uso de métodos de jamming, que es interferencia de la señal, que lo que hace es bloquear la comunicación habitualmente entre el dron y el piloto de ese vehículo, y al interrumpir esa comunicación, el vehículo, el dron, por así decirlo, tiene siempre algún tipo de acción, como por ejemplo quedarse estático en el aire, bajar a tierra o volver al origen. Esa sería una de las acciones, hacer ese jamming que se denomina técnicamente para interferir la señal. Y hay otras, como por ejemplo hacer lo que técnicamente se denomina GNSS spoofing, que es básicamente engañar al dron para que se piense que está en una ubicación distinta. Ajá. Ellos siempre están geolocalizados por GPS y tú con este spoofing de su señal de GPS, por así decirlo, puedes hacerle pensar que está en otro sitio y entonces es imposible que gestione ese ataque. Estos serían los mecanismos más habituales. Por ejemplo, cuando hemos visto en el Vaticano en las últimas semanas con la elección del nuevo Papa y demás, que había soldados con esos especies de rifles especiales. Esos rifles son para interferir la señal y generar un jamming concreto. Claro. ¿De acuerdo?
El caso, Miguel, es que luego se sabe que los sistemas de combate de los drones evolucionan, pero entonces están en una carrera continua, ¿no? Yo no entiendo nada de esto, pero por lo que he leído, pues por ejemplo esa fibra óptica de la que está llena ahora Ucrania, que resiste la inhibición del GPS, o el uso de la inteligencia artificial de reconocimiento con mapas precargados en el dron, que lo hace a lo mejor independiente, simplemente. Entonces hay muchas tecnologías, muchas capacidades que van siempre adelantando, ¿no? Es como lo del ladrón y el policía, ¿no? A ver, esto es. Aquí tenemos que tener en cuenta que la necesidad agudiza el ingenio, y esto es un mantra que lo tienen los buenos, lo tienen los malos, y da igual el bando en el que estés. Al final, en todas partes hay gente inteligente como para darle 3 vueltas de tuerca a la situación que tienen entre manos. Y habitualmente hay dinero. O sea, yo recuerdo conversaciones en el Ministerio de Interior para montar sistemas de defensa y tal, y siempre me decían, no, si es que los malos también saben, y además es que tienen dinero para llevarlo a cabo. Entonces, decías tú el tema de la fibra óptica. Efectivamente, el tema de la fibra óptica, eso que te decía del jamming, de alguna forma se lo salta. Por eso nosotros en nuestros sistemas de antidrón intentamos incluir varios sistemas de detección, el tema de radiofrecuencia, sistemas optrónicos, incluimos señal de radar, para correlar toda esa información y mediante modelos de inteligencia artificial que desarrollamos nosotros mismos, intentar dar positivos reales, no tener falsos positivos sobre realmente una amenaza. Estos drones que comentas que llevan esos cartuchos de fibra óptica que te pueden llevar hasta 20-25 kilómetros, efectivamente, o sea, no hace falta que transmitan la señal de vídeo o los mapas precargados. Si ya tiene una ruta precargada, obviamente ya no tiene por qué tener esa conexión con el piloto. Pero por eso hay que meter más mecanismos, más sensórica en estos sistemas antidrones que nos permitan identificarlos. Mañana, el mes que viene, el año que viene, saldrán nuevas tecnologías contra las que tendremos que tomar nuevas contramedidas. Esto es una carrera y no tiene fin. Además está teniendo un impacto tremendo. Hablaba con un compañero y hacía la analogía en la Primera Guerra Mundial, los tanques, ¿no? Y los Panzer, y lo que está suponiendo ahora que haya un dron que se mete por una ventana, que gira, que maniobra, que da justo en la zona donde tiene que dar. Eso es un cambio cualitativo como arma en el terreno, ¿no? Absolutamente. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando hablamos de drones siempre pensamos en lo que vemos en las películas, pues el Stingray, ¿no? Que es un dron es un dron militar de 13 metros de envergadura, que son gigantes. No, pero es que en la zona de conflicto hay mucha guerra de guerrillas, y muchos de los drones que se utilizan, terrestres y aéreos, son drones que se construyen por sí solos. Los que lo usan, los usuarios los construyen por sí solos, no cuestan más de 200 euros y les meten una pequeña carga explosiva y a lo mejor lo impactan contra un Apache una base que está a 5 kilómetros, y el Apache que cuesta 25 millones de euros o 30 millones de euros, no es que lo destruyan, pero lo inhabilitan. Claro. Entonces, luchar contra eso, luchar contra esa guerra de guerrillas con elementos de 100 euros, 200 euros, 300 euros, que da igual ese mínimo coste con el efecto que causa a tu oponente, eso es tremendo. Y obviamente cambia absolutamente el paradigma en las zonas de conflicto. Líbreme Dios de dar ideas a nadie, pero a mí lo que me extraña es que teniendo tal recorrido como está teniendo en el campo de batalla, no los malos, si me permites coloquialmente, no utilicen los drones fuera de campos de batalla, es decir, simplemente para hacer algo mal, un ataque terrorista en una sociedad civil cualquiera que no esté en guerra, porque posibilidades tienen, ¿no? Capacidades tienen. A ver, existe una componente civil donde el uso de los drones está bajo una normativa, y quien quiera hacer el mal se salta esa normativa. Claro. Por eso existen sistemas de contramedidas. Por ejemplo, en los aeropuertos más importantes, pues hay zonas para evitar que se generen alteraciones de la señal. De hecho, Barajas hace unos años, no sé si recordarás, estuvo parado porque se detectó un dron volando. Este tipo de contramedidas de las que yo hablo, las que hacemos en TRC y las que desplegamos en zonas de operaciones, son totalmente aplicables para la defensa de infraestructuras críticas, infraestructuras ferroviarias, centrales de energía, este tipo de infraestructuras que pueden ser
exactamente igual que lo que te comentaba del Apache, al que le llega un dron pequeñito de 300 euros con una carga de 50 gramos y lo deja inutilizado, pues eso mismo podría pasar. Claro. Yo estuve 6 años trabajando en Arabia Saudí y Aramco, la petrolera saudí, tenía baterías de misiles defendiendo sus instalaciones. Baterías de misiles. O sea, tú imagínate esto con un pequeño dron de 300 euros, lo que podrías hacer. Desde luego es absolutamente aplicable a la protección de infraestructuras críticas y debería de alguna forma de tomar conciencia de este tipo de estamentos para hacer ese tipo de protección, porque ya no solamente es que alguien malintencionado quiera hacerlo, sino alguien inexperto en el uso de este tipo de drones podría, por inexperiencia, generar un pequeño conflicto en algún tipo de infraestructura porque ha salido simplemente a hacer algo, a volar un dron, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que ser capaces de evitarlas. Entonces, Miguel, entiendo que en términos de coste-beneficio compensa, ¿no? ¿Es viable implantar esos sistemas de defensa antidrón en esos espacios civiles de los que hablamos, aeropuertos, prisiones, edificios gubernamentales, una presa? ¿Es viable en términos coste-beneficio? Es viable. A ver, yo creo que el coste que te puede suponer una incidencia asociado a, decías, una presa, pues el impacto de un elemento con un pequeño explosivo y demás, el impacto que te puede generar económico, desde luego no es comparable al coste de una solución específica de detección de drones y de sistemas de inhibición. Hay que tener en cuenta también que la inhibición, por ejemplo, de los drones basados en pulsos de energía para el tema de la radiofrecuencia y poder inhibirlo con respecto a la comunicación con el piloto, eso también está regulado, no se puede utilizar ni en cualquier parte ni de cualquier forma. En zona de operaciones, ahí hay que jugarse la vida y por lo tanto se usa. Aquí, por ejemplo, en una zona de infraestructuras críticas donde tengas también otro tipo de servicios, ese pulso, por así decirlo, ese jamming podría afectar a otro tipo de comunicaciones, ¿no? Pero si se detecta la amenaza y se da como positiva, desde luego hay que tener la capacidad de actuar y sobre todo de detectar. Miguel, nos queda un minuto. Te pido pues una reflexión cortita sobre las estrategias de prevención que consideras más eficaces para minimizar estos riesgos de ataques con drones en espacios públicos. ¿Cuál sería tu clave? Para mí, ahora mismo la clave está en seguir avanzando tecnológicamente sobre los sistemas de detección e inhibición de drones, tanto terrestres como aéreos. Los marítimos son otra circunstancia un poco más compleja, y minimizar el volumen, las dimensiones de estos sistemas para que también se minimicen económicamente y puedan ser más universales. A partir de ahí tendremos una solución buena de protección para nuestras infraestructuras y para nuestras tropas que estén desplegadas en campo. Miguel Tejero, director de innovación de TRC, muchas gracias por poner luz en un asunto tan técnico como este de los drones y de la forma de prevenir males mayores. Miguel, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Hemos hablado de 40 años de adhesión a la Unión Europea, hemos tratado sobre la apuesta de China en África, las noticias, cómo no, y también los drones. No hay tiempo para más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Sean felices. Mañana más. El día que los bancos empezaron a mandar a la gente al cajero automático para todo, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes en persona, ganaron los máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de los máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. Mar Azul.
La fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Por favor, un vermut. ¡Un zarro! Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.